Bien, hermano, hoy el pasaje que vamos a leer en Hechos está en Hechos 5 12 al 19, al 16. Hechos 12 al 16 es un pasaje breve, pero pasaje sustancioso, poderoso. Como lo he hecho en otras ocasiones, lo voy a leer de corrido y luego quisiera que ustedes puedan dar su opinión. Bienvenido, Devinson. Bienvenido, Orlando. Creo que todos los demás, bienvenida Vera, bienvenida Fátima. Si a alguien no le he dado la bienvenida a Ilía también, le pido que me disculpe. Entonces, Hechos 5 2 al 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eh, Dándole oportunidad a los que quieran participar, permítanme hacer un pequeño resumen del pasaje. Primero, destaquemos la expresión por la mano de los apóstoles. Es voluntad de Dios que en este momento de la iglesia los prodigios y señales que se han pedido en la oración que está de parte de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel y se reunieron con la iglesia? La actitud de la iglesia fue dar gracias a Dios y orar por mayor denuedo, por mayor pasión. Y en esa oración ellos decían, Señor, y que por medio de ti se despliegue el poder, permitiendo que se hagan prodigios y señales. Bueno, precisamente eso es lo que dice este pasaje. Y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Pero observemos que Lucas destaca que estos señales y prodigios eran hechos por los apóstoles designados por el Señor. Y también se destaca la palabra unánimes, es decir, como dice un autor que estuve leyendo para esta reflexión, el autor decía, si a usted le parece que los prodigios, los milagros, las señales, las liberaciones son un milagro, mayor milagro es que la iglesia estaba unánime. Eso es muy, muy difícil, tan difícil como mover una montaña. Y lo notamos en muchas de nuestras congregaciones, donde dentro de la misma congregación o entre congregaciones distintas hay siempre diferencias. Aquí hay un espíritu de unidad, aquí hay un espíritu, como decíamos en una clase pasada, de un mismo sentir. Aquí hay un espíritu en el que todos están remando en la misma dirección, donde toda la gloria está dirigida al Señor, donde el propósito es predicar el Evangelio. Ahora, observemos que el versículo 13 nos muestra dos actitudes ante el Evangelio: rechazo o recepción, desprecio o aceptación. Aquí dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas se había demostrado que seguir a Cristo tiene un precio. Aquí se ha demostrado que seguir a Cristo tiene un precio, que es la persecución, el desprecio de aquellos que no lo aceptan como Señor y Salvador. Es la posibilidad de ir preso, es la posibilidad de ser rechazado. Pero además de eso, la gente ha entendido, con lo que acaba de pasar con Ananías y Zafira, que seguir al Señor no es un juego, que seguir al Señor es un compromiso de 24/7, de día a día, es un compromiso de vida. Escuchaba a un predicador en estos días decir con respecto al bautismo que mucha gente espera estar preparado para asumir el compromiso de bautizarse. Y decía él, el compromiso con Cristo no se acepta en el bautismo.
El compromiso con Cristo se acepta en el momento de la conversión. Si tú no te puedes bautizar porque necesitas estar preparado, tú no te has convertido. Porque lo único que se necesita para bautizarse es creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y si esa fe es verdadera, entonces ya estás preparado para asumir el compromiso, porque el compromiso se asume en la conversión y no en el bautismo. Entonces la gente sabía lo que significaba seguir a Cristo y algunos decían, no, yo ahí no me meto. ¿Ok? Mientras que dice el pasaje que los que creían, los que estaban dispuestos a recibir la palabra, crecían más y más. Fíjense que ya Lucas no menciona ni 3.000 ni 5.000. Podríamos decir en nuestro lenguaje, ya Lucas no lleva la cuenta. Son muchos, es una multitud. E incluso ahora dice hombres y mujeres. Es decir, esto está saliéndose de un asunto ya de contabilidad. La cantidad no importa, son muchísimos los que se están convirtiendo. Y por último, para que ustedes puedan participar, dice que la gente, como consecuencia de este respeto, de esta fe, de esta confianza, de este impacto que está causando la vida de los cristianos y sus prodigios y señales por mano de los apóstoles, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían a ver si al menos la sombra de Pedro pasaba y los tocaba y eran sanados. Ojo, el texto no dice bajo ninguna circunstancia que la sombra de Pedro los sanaba. Primero sabemos que en todo caso, si eran sanados, no era la sombra de Pedro. En todo caso, era el Señor Jesucristo obrando a través de Pedro. El texto no asegura, o el texto no nos dice, nos habla de la intención, de la convicción de que si lo hacían podía suceder. Porque al final del pasaje, después que habla de lo de la sombra, dice que venían a Jerusalén, venían al epicentro de lo que está sucediendo y traían los enfermos y los atormentados y los de espíritus inmundos y todos eran sanados cuando estaban con los apóstoles. Así que no estamos negando, pero tampoco estamos afirmando que la gente era sanada con la sombra de Pedro. Si eran sanados, sabemos que era por el poder del Señor, era por voluntad del Señor y por obra del Señor, no por obra de Pedro. Pedro no emanaba como tal ningún poder como tal. Y lo más seguro, lo más coincidente con el texto bíblico es que realmente, aunque la gente hacía eso con esa intención, recuerden que mucha gente se acerca a Cristo para que Cristo le resuelva un problema, pero se acercan en forma superficial, no se quieren comprometer. No quieren ir hasta donde está el Señor, sino a ver si por casualidad el Señor me hace el favor. Me acerco a la iglesia o me acerco y busco un pastor o busco a alguien que ore por mí. Pero cuando se trata de que yo pueda vivir una vida cristiana, en eso no estoy interesado. Lo único que quiero es la sombra. Lo único que quiero es tocar el manto, pero no quiero mayor compromiso que ese. Todo parece indicar que todas estas liberaciones, porque dice que todos eran sanados, se ejecutaban en la congregación, se ejecutaban en la presencia y ministración de los apóstoles. Bien, son las 6:28, pero creo que nos podemos tomar quizás unos 4 o 5 minutos para que podamos hacer algún tipo de reflexión de parte de ustedes también sobre este pasaje. ¿Qué pueden decirnos? ¿Quién quiere participar? Pastor, el hecho de que, Neive, el hecho de que ellos salieran, como dicen, a las calles con sus enfermos, muestra la fe que ellos tenían. Porque de hecho con el ciego Bartimeo eso fue lo que sucedió. O sea, por fe él fue sanado y el Señor se lo dijo. Entonces la fe que ellos tenían debía ser una fe genuina para recibir lo que esperaban. Perfecto. Y de hecho, el verso 14, antes de que nos diga el 15 que sacaban los enfermos, dice, y los que creían en el Señor. Entonces, hay una asociación entre fe y acción, entre fe y actuar. Esta gente creía en el Señor y entonces, en consecuencia de esa fe, sacaban sus enfermos. ¿Qué dice Juan Celaya? Gracias, pastor. Disculpe si me tomo unos minutitos. No, Cuando el adelante. terremoto acá en Nicaragua, en Managua, que fue Ok. destruido el centro, En el yo vivía 70 en y pico. Managua, En el sí, en el 72, 71, 72. Ujú. 72, este, se destruyó el centro. Yo estaba afuera en la casa, en el muro, tembló,
Yo creía que se iba a abrir la tierra y que era el fin del mundo. ¿Qué quiero traer a colación con lo de la lectura? Que hay la manifestación de Dios para que conozcamos de Él en las diferentes circunstancias. No solamente cuando Dios usa a algún ángel, algún hermano, alguien que me lleve la palabra, sino que se manifiesta con propósito. Entonces yo a partir de eso ya había sido bautizado, recién tenía como 6 meses de haberme bautizado. El aprendizaje es que Dios está presente y nos está hablando de diferentes formas a los que a veces no entendemos de su palabra o aún entendiendo para que nosotros podamos creer. Aquí, miren, estaban usando los apóstoles, usa a los hermanos, usa a los pastores, usa a diferentes personas y a veces no creemos, usa las circunstancias, la naturaleza y a veces no creemos. Entonces, es muy importante poder uno compartir del amor de Dios y tener misericordia de las personas para que los que no entiendan ayudarles también. Y me impactó a mí y no sé, me recordó ese momento de ayer que me di cuenta de nuestros hermanos en Caracas. Y Dios es misericordioso aún en las dificultades también, porque Sí. tuve la oportunidad de ir al centro al siguiente día y eso era un desastre. Sí. Horrible, horrible, horrible. Así es que gloria a Dios por los que el Señor está protegiendo y los seguirá protegiendo en este momento en Venezuela. Bueno, miren, tengo a Mariela Salazar, a Mariela Martínez, luego a Mariela Salazar, creo que Bexeba tiene el micrófono abierto, creo que quiere decir algo. Sí, Ok, dame un segundito. Y la hermana Fátima, déjenme un segundito aquí leer lo que dice Fátima. La fe y la confianza en Dios no debe ser solo de palabras, sino que debe tener congruencia con nuestro actuar. Así es, Fátima. Vamos a dar la oportunidad a Mariela Romero, luego a Mariela Salazar y finalizamos con Bexeba, que fue la última que vi que quiso participar y con eso terminamos. Adelante, Mariela ok. Romero. Que pastor, anoche leyendo este pasaje previo y estudiándolo un poquitico, me conseguí con 4 preguntas bien confrontadoras. ¿Ok? La primera dice, nuestra vida refleja la presencia de Cristo de tal manera que otros son atraídos a Él. Estamos buscando más el poder de Dios o la fama de los hombres cuando miramos hacia una congregación X. ¿Okay? Ujú, ujú. Iglesia, nuestra iglesia, el sitio donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? ¿Es conocida por la presencia de Dios o solo por sus actividades? ¿Okay? Y la cuarta pregunta que me llamó también la atención es, ¿estamos contribuyendo a la unidad y al crecimiento espiritual de nuestra congregación? Entonces, mis hermanos, cuando una iglesia vive en santidad, en unidad y dependencia de Dios, el mundo no puede ignorar la obra de Cristo que está haciendo en medio de ella. Amén. Entonces, Así es. fíjense que la iglesia crecía en ese tiempo porque Dios estaba presente, ¿ok? Y Amén. Dios presente, las vidas son transformadas. Entonces, nosotros tenemos que ser visualizados, es por eso. Una iglesia con poder tiene que estar centrada es en eso, no no en apariencia, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Y el poder Amén. de Dios se manifiesta en la transformación de la vida. Amén. Amén. Y observen que el texto dice que algunos no se querían juntar, otros creían, pero en medio dice, más, dice, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, aunque habían unos que no querían comprometerse y a otros sí creían, sin embargo, en general el pueblo tenía un respeto hacia esa iglesia que actuaba y vivía en unidad. Mariela Salazar y Bexeba, lo más breve posible que puedan. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ay, gloria a Dios. Bueno, coincido con lo del hermano Celaya y la hermana Neide, la fe y las formas como tiene Dios de sanar, ¿no? O sea, al leproso le dijo que se bañara en el río y él no quería hacerlo.
Pero menos mal que Dios usó el siervo y le dijo, Señor, pero hazlo, no tienes nada que perder. O sea, Dios o sea, tiene diferentes formas de actuar cuando hay fe. Él solamente necesitó 5 panes y 2 peces para multiplicar. O sea, es algo bello, es fe más la forma como Dios va a actuar. Eso era todo. Amén. Bien, Bexea, gracias, eh, Mariela. me llama la atención la inclusión de las mujeres Mm, en este tiempo. Y vemos que como la iglesia primitiva comenzaba a fundarse la iglesia, pues el Señor utilizó milagros, señales y prodigios para que la gente creyera en ese Dios todopoderoso. Y fue el primer gran avivamiento que hubo sobre la tierra. Eh, y me llama la atención que las cosas que están aconteciendo actualmente al mundo, porque escuché que ayer no solamente Venezuela, habían 4 naciones que habían sufrido terremotos. Todo esto es manifestación de que el Señor está a la puerta. amén. Entonces, el Señor va a traer en este tiempo uno de los más grandes avivamientos para que la gente abra sus ojos y se dé cuenta que Él es el Rey de Reyes y que viene pronto. Y se va a Amén. sonar la trompeta y es un llamado, todas estas cosas, para que ese avivamiento produzca que las almas vengan a los pies de Cristo. Amén, amén. Qué bueno, excelente. Bueno, hermanos, son las 6:36. Hoy, debido a la oración un poquito más extensa de lo normal, nos extendimos más, pero espero que todos hayan sido bendecidos con esta reflexión. Que el Señor les bendiga y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana viernes. Feliz día. Amén. Gracias Bendiciones. por su participación. Chao. Bendiciones, gracias, pastor. Ok.